posibilidad y el privilegio de tener a Carlos Morris. No sé si todos lo conocen o lo tengo que presentar. No. Hace mucho, miren, todos los profesores que tienen en el Müller fuimos alumnos de Carlos. No quiere decir que sea más viejo, era tan joven que un año más tenía un año más que nosotros, ¿no es cierto? Pero todos los que estamos acá en el Müller, todos fuimos casi todos fuimos alumnos. Así que es un privilegio para nosotros, que fue nuestro maestro, el que nos empujó un poquito en todo esto, tenerlo con nosotros. El tiempo que él estuvo en el instituto creció mucho, él le dio mucho empuje, mucho énfasis y Dios lo bendijo mucho en esta tarea. Desarrolló su ministerio en el exterior, ¿no es cierto? Estuvo muchos años en España, 21, bueno, unos cuantos años en España, ¿no es cierto? Después también en Estados Unidos y ahora tenemos otra vez el privilegio que esté en Argentina, aunque en el norte, colaborando también con los institutos y con diferentes iglesias, por supuesto. Cumple la etapa de Moisés, lo que le queda, sé que empezó otra etapa. Y dirigió una compañera para 40 años más. Así es. Para 40 años más, para esta nueva etapa. Ella es la esposa de él, que lo está acompañando en esta etapa en la Argentina y es un privilegio para nosotros estar con él. Lo queremos mucho, Fernando ya lo conoce, los que somos de Liniers, lo conocemos hace muchos años, es muy querido para nosotros. No digo más. Gracias. Ahora sí vamos a tener una charlita donde él nos va a hablar algo de desarrollar el carácter cristiano. Sí. Vamos antes a tener una oración, ¿les parece? Le pedimos a Pedro que tenga el privilegio. Señor, te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de estar juntos como hermanos, y lo más lindo que nos pasa es que tu presencia está en medio nuestro y por eso te alabamos y te bendecimos, Señor. Y te damos gracias también por la visita de Carlos, de su esposa, y lo que ha significado para nuestras vidas tantos años de aprendizaje junto a él, y también el ejemplo y la motivación que nos ha dado, y queremos darte gracias por su vida y pedirte que le guardes y le bendigas. Y en este tiempo vamos a estar juntos abriendo tu palabra, que hables a nuestro corazón, que podamos ser oidores atentos y hacedores de tu palabra. Lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Una sola cosa quiero decir antes. Mucho de lo que es el instituto hoy y de lo que será también mañana es de lo que él nos inculcó a muchos, que nos dejó la semillita, ¿no? Y el deseo de crecer, de que esto se difunda y que todos tenemos que estudiar la palabra de Dios, que en definitiva es conocer a Dios. Y dejar que Él nos influya en nuestra vida. Lo que yo quisiera que ustedes después, no es porque desmerezcan los que están ahora, pero que ustedes lo superen. Así como ellos me han superado por lejos. Es hermoso esto. Muy bien, yo pensé un tema completamente distinto, pero que me preocupa mucho las ideas erradas que hay sobre este tema y que justamente es un tema tan importante. Vamos a ver que tiene que ver algo con filosofía también, por lo menos de ciertas filosofías del pasado, que lamentablemente aún escritores en el presente han pasado a tomarles en cuenta, y esto no estamos de acuerdo con ello. Sí. Sabemos siempre que los hombres buscan mejores métodos, cómo podemos hacer esto mejor, etc. ¿Qué busca Dios? Mejores personas. Al final de cuentas eso es lo que más importa, ¿no es cierto? Pero existe, decimos allí, un gravísimo problema, no solamente grave, gravísimo. No somos lo que debiéramos ser, ni tampoco lo que eventualmente seremos.
¿qué es lo que nos dice? Se supone que ustedes pueden citar la escritura cualquiera. ¿Sí? ¿Qué es lo que nos dice en 1 Juan, capítulo 13, versículo 2? Cuando le vemos, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ser semejantes a Él. Qué hermoso. Pero eventualmente, mientras tanto, lógicamente, Él está esperando que lo seamos cada día más también. Por eso decimos que estamos en el proceso de la formación de nuestra vida, especialmente nuestro carácter. Sin embargo, muchos no se dan cuenta de su importancia. El carácter afecta a todo lo que somos, afecta a lo que hacemos, nuestras acciones, reacciones. Y qué triste cuando uno tiene 81 años como yo, mirar hacia atrás y ver algunos siervos que se han quedado en el camino. Y eso nos entristece por problemas precisamente de carácter. Alguna reacción, alguna forma que han actuado, en fin, que ha echado a perder toda aquella obra magnífica que habían estado haciendo. Qué pena, ¿no es cierto? Por eso decimos, sí es importante todo esto. Ahora, decimos nuestra conducta es una manifestación de nuestro carácter y afecta a nuestro testimonio. Por ejemplo, en el caso de Daniel, capítulo 6, versículo 4, no le podían encontrar nada que pudieran acusarle, que pudieran señalar el dedo acusador y indicar que él era, salvo en qué, salvo en las prácticas suyas espirituales, o sea, ese encuentro que tenía con el Señor, ese buscar el rostro, y ahí por eso terminó después en el foso de los leones a raíz de eso. Pero eso cuando comenzó, y por eso es tan importante que primero suceda en vuestras propias vidas, pero después transmitirlo a los demás. Es un proceso. Para Daniel esto había comenzado, ¿se acuerdan? Con una etapa temprana de su vida, ¿se acuerdan cuando dice propuso en qué? Su corazón no contaminarse la comida del rey. O sea, allí estaba marcado. Y por eso él llegó a una edad avanzada. Y de paso, hablando de Moisés, sabe que su vida está dividida en 3 partes de 40 años cada uno. Alguno ha dicho que la primera etapa descubrió que era alguien. Porque había llegado a ser una persona muy importante en la historia secular, a ver como ser un gran general, victorias ganadas, etc., ser el hijo adoptivo de la hija del faraón. Imagínense, no era para menos su título, y sin embargo cometió aquel fallo de ¿qué? De carácter, justamente, cuando quitó la vida, ¿no es cierto?, de un egipcio porque estaba maltratando a un hebreo. Y a raíz de eso tuvo que escapar y huir. Bueno, 40 años aprendió que no era nadie, pero en los últimos 40 años aprendió que Dios lo era. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros también, ¿no es cierto? Realmente, y por eso estoy esperando que eso no sé si quiero llegar a 120, pero por lo menos yo les decía a mis hijos cuando chillaban y me decían, papá, a los 80 años vas a volver a casarte. Sí, se está del norte, he visto las necesidades. Amo la Argentina, quiero regresar y no puedo hacerlo solo. Y bueno, al final aceptaron eso, pues yo les decía que quería morir con las botas puestas. Muy bien, vamos entonces a otro joven, otro joven, Timoteo fue aconsejado por su mentor, ¿se acuerdan? Y son palabras hermosísimas que encontramos allí en el capítulo 4, o sea, sus últimas palabras al final de cuentas, ¿cierto? Allí en Timoteo 4, donde le está diciendo allí con esas palabras tan llamativas, 4:12, dice allí, muy bien, nos dice ahí
a él no eran sus últimas palabras, eso es en la segunda epístola, ninguno tenga en poco su juventud, sino sea ejemplo de los creyentes, palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Y fíjense lo que dice después, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. No es que no le dé importancia a la doctrina, sí le da importancia, pero fíjense lo que coloca en primer lugar, ten cuidado de ti mismo, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. O sea, nos está indicando con claridad, ¿no es cierto?, la diferencia que había allí. Ahora, ¿qué queremos decir cuando hablamos de carácter? Yo creo que todos nos damos cuenta de lo que es, pero conviene igual volver a verlo. Combinación de cualidades y rasgos que distinguen un individuo. Perfecto. Me gusta el que sigue, una voz interior que dice, este es el verdadero yo. Es lo que sale a relucir, ¿no es cierto?, en un momento de crisis, en un momento de dificultad, ahí es donde se revela el carácter. Me gustaba la de Moody cuando decía carácter es lo que eres en la oscuridad, o sea, el yo verdadero que eres cuando nadie está viendo, o sea, es lo que Dios sabe que eres. Entonces tiene una importancia tremenda en ese sentido de nuestro carácter. Y lógicamente cuando pensamos en los rasgos de carácter, un rasgo distintivo, cualidad de carácter personal, y sabemos la diferencia, si uno puede pensar en un montón de personajes bíblicos y pensar qué clase eran, si eran extrovertidos, si eran en cambio introvertidos, sensibles o intuitivos, etc. En fin, cada uno de estos son rasgos distintos. Somos distintos, gracias a Dios. Se imagina que lo aburrido que sería, y desde luego menos mal que mi querida Cris no es igual a yo, si no sería terrible. Para mí la vida no podría soportarla, por supuesto. Pero en fin, notamos entonces la explicación indispensable. Bueno, la disposición de las letras aquí se ha invertido, no se dice disposición, pero errar es humano, nuestra forma acostumbrada de respuesta emocional, la tendencia e inclinación personal. Es interesante pensar en esa forma, cuál es nuestra disposición cuando estamos en la ciudad, así que aproveché para escucharlo y estaba mencionando, por supuesto, toda una serie de personajes y filósofos del pasado. Ahora, él afirmó, Hipócrates, afirmó que 4 líquidos determinan la salud del hombre: sangre, flema, cóleo, bilis y melancolía. Galeno, varios siglos después, como ven, 7 siglos después, de Pérgamo, Iglesia Bíblica, o por lo menos el lugar bíblico, agregó que esto también afecta el carácter y la personalidad. Muy bien, entonces en base a eso se asumen ciertos problemas, o sea, la tabla de los famosos 4 temperamentos, o sea, el sanguíneo, el melancólico, el colérico, el flemático, etc. Ahora, yo prefiero no regirme por esto. Van a ver por qué. En un momento quizás esté equivocado, por eso ustedes en el nivel que están tienen todo el derecho de decirle: don Carlos, me parece que usted está equivocado por esto. Eso sí, dice que estoy equivocado, me tiene que decir por qué y de qué manera. Pero eso es lo que se suele pensar, y ahí sería un gráfico, como cualquier publicación que tiene que ver con estos temas, te va a hablar de esto. Pero, y aquí está el otro, prefiero recordar que Dios me creó y nos dio vida.
Así Él me controla y no mi temperamento. Sea cual sea, hay algunos que son más simpáticos, me encanta esto de acá, no sé si lo veis bien, el sanguíneo dice, el vaso está casi lleno. En cambio el otro, en realidad el vaso está medio vacío, el melancólico. El flemático, ¿está medio lleno o medio vacío? Está indeciso. En cambio el otro, que no llenó mi vaso, me quejaré a la administración. Bueno, no de la escuela, del vaso, no tiene nada que ver con la escuela, No se me quejen. siempre las quejas terminan con el capo máximo que esté ahí. Pero entiendo que no podemos, y lo triste es que esto ha pasado, esto ha pasado y ustedes van a leer libros, por ejemplo, el Tim LaHaye y otros, que están ubicándonos dentro de esto y van a ustedes, es por esto. Es por esto, usted tiene temperamento tal, usted tiene temperamento tal, por eso actúa de esta forma. Yo creo que, francamente, que Dios está por encima de eso. Y Dios nos ayuda a estar por encima de eso. Lógicamente también está la influencia de los astros, es decir, la otra que se toma en cuenta. Luego falsamente afirma que la posición de los astros y estrellas en el momento del nacimiento determina la personalidad de una persona. Sus acciones y destinos. Pero prefiero pensar que el que controla mi vida es el que creó las estrellas. Entonces para mí se van a estrellar los que piensan, bueno, ¿qué le voy a hacer? Y la excusa que tienen, yo soy Tauro, por en mi caso es Tauro, o yo soy de Piscis, o soy esto. Como queriendo con eso disculpar lo que están haciendo, o su reacción, o su forma de ver las cosas. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo creyentes estemos permitiendo que algo que es totalmente anticristiano, sin embargo, sea la idea que rige la mente de muchas personas? Ustedes lo van a escuchar. Pero aún hay otras cosas. La importancia de la herencia, o sea, la transmisión genética de características de padres e hijos. Pero cuidado, no necesitamos ser prisioneros de la herencia si esta es negativa. Escuchemos los testimonios este fin de semana excepcionales. Estábamos en la banda, provincia de Santiago del Estero, y hubo algunas personas, como que la iglesia ha estado desde 103 años, pero nadie que estaba allí había estado en el principio, evidentemente, pero digamos, muchos sí habían llegado a conocer al Señor allí, y hablaban de lo que había sido su vida antes y después de conocer a Cristo. Y muchos tenían antecedentes que si fuera por sus padres, hubiera sido desastrosa su vida, hubiera sido terrible su vida, si hubiera dependido de eso. Pero no depende de esto. Nosotros hemos conocido al Señor, allí está, ¿no es cierto?, eso que nos da esa nueva bendición de poder decir sí. Y luego, lógicamente, hay también quienes dicen, bueno, es el impacto de las circunstancias, es el entorno. Bueno, espero que el entorno que estamos viviendo en este país ahora no nos afecte, por favor. Si no, vamos a terminar todos tirando bolsas con miles de dólares por encima de los muros, escondiendo en el suelo. Echando plata convento. Por eso digo, tú tratas de echar la culpa a la circunstancia por el carácter que tienes como al espejo por tu apariencia. Las circunstancias nunca crean el carácter, solamente lo revelan. Entonces creo que es importante que pensemos, bueno, ¿qué es? Y qué hermoso es, y yo les admiro a todos, sinceramente, no saben cómo me alegra verlos a ustedes estudiando
en este nivel con el deseo de superación absoluta, pero que no sea solamente para ustedes, para su ego, desde luego. Pensar en todo el bien que podéis hacer, justamente, transmitiendo a los demás, sí dejando impresiones, pero no de estas, de las circunstancias, pero impresiones por vuestras enseñanzas, por vuestro ejemplo, porque ustedes están viviendo y mostrando a los demás. Por eso vamos a la solución. El alfarero divino puede moldear y formar mi carácter. ¿No es cierto? Él quiere que sea, antes que ser meros, de lo que Él quiere que sea, antes de ser meros títeres en las manos de las circunstancias y el entorno. Gracias a Dios. Que el hecho de que tengamos gente del calibre de todos estos personajes, no hace falta mencionarlos, pues son muchos más de lo que se han mencionado, por desgracia. Por eso está subiendo el país, ¿no es cierto? No podemos, qué hermoso es pensar que nosotros, el Señor es aquel que va moldeando nuestro carácter. El Señor es el que va haciendo nuestras vidas. ¿Y cómo lo hace? Es un alfarero excepcional. Gracias a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas. Gracias a Dios por lo que Él permite ver e ir moldeando mi carácter. Y en esto tiene mucho que ver, por supuesto, y esto lo digo para los jóvenes que todavía no tienen pareja. ¿Hay algunos que no tienen pareja todavía? ¿Cuántos? Bueno, qué importante allí es la compañera que tengáis. Yo llevo 2 anillos, 56 años, mi primera esposa, Gloria, 1 año. La celebramos el lunes pasado. Bueno, no, el lunes anterior. 1 año de casado. Pero qué hermoso es cuando una compañera, digamos, puede ser, o un compañero, ¿no es cierto?, puede ser una bendición para toda la vida. Por eso, por favor, cuando estáis buscando y orando al Señor, una de las cosas que tiene que fijarte bien es el carácter que tiene. Y eso lo vas a descubrir. Usted va a decir, bueno, don Carlos, usted no estuvo de novio mucho tiempo. Bueno, a esta altura iba a estar 5 años de novio para comenzar a me bastaba la estirpe de la cual venía. En este caso sí, el padre de ella fue un hombre que se recorrió el norte, amaba el norte argentino y las asambleas, un hombre excepcional, donador, amable, en fin. Pero es muy importante pensar. Ahora, hago la reflexión, y este era el primer ministro anterior de Francia. Imposible cambiar, parece que se está pensando, no, yo no puedo cambiar, ¿qué le voy a hacer? Soy así. No, no soy así. Quizás aquellos que son del mundo no pueden, pero no te olvides que como hijos de Dios sí podemos. Y ojo que esto no es un no es una promoción política de ningún tipo, de ningún grupo en particular, pero sí podemos cambiar. Gracias a Dios que yo miro hacia atrás en mi propia vida, veo cosas que en mi juventud no eran las que debían estar allí. Y veo que el Señor, a través de distintas circunstancias, distintas cosas que uno está aprendiendo, el Señor fue moldeando el carácter. Qué cosa tan hermosa. Entonces podemos ahora, y piensen que ustedes también, al estar estudiando, tendréis más responsabilidad todavía para que esos conocimientos adicionales que estáis teniendo ahora lo podáis transmitir a otros y pueden influir en la vida de otros de una forma mayor. Pero desde luego, siempre será más importante que lo que decís, lo que dices tú, será lo que tú hagas. Sí podemos, gracias a Dios.
Deja de lado las excusas. Solo puedes realmente usar tu temperamento, tu herencia, tu entorno como excusa para tu carácter, tu conducta y carácter antes de recibir a Cristo como Salvador y Señor. Después de esa experiencia transformadora, cuentas con un poder interior que puede cambiarte. Qué hermoso. Estos días tenía que hablar, en el fin de semana que estuve en la banda, me pidieron un tema muy interesante, era el tema de Juan 20:21. Como el Padre me envió, también yo os envío. Ahora, de ese solo texto tenía que sacar 4 temas. Primero salió el mandato. Lógico, es uno de los 5 mandatos que tenemos claros en las Escrituras. Después venía el mentor y modelo, como me envió el Padre, etc. Luego también la misión y finalmente los medios, porque uno lee a continuación y habla del Espíritu Santo y habla de la predicación. O sea, realmente es maravilloso lo que está alejando un poco de Dios, porque cuanto más autosuficientes somos, ¿qué? Vamos a creer que no quisiéramos a Dios. Y muy interesantes fueron los cursos, muy interesantes fueron lo que vimos allí, pero salí de allí, bueno, un poco tiempo después, estuve 2 años trabajando en una empresa y fue cuando ya sentí del Señor que ya había llegado el momento que el Señor nos había dicho de salir a la obra del Señor. Pero realmente qué hermoso es saber que sí, el Señor puede producir esos cambios en nuestra vida y que el Señor puede ayudarnos en una forma que de otra manera no podríamos. Y aquí tenemos el ejemplo de Moisés, justamente. Tiene inteligencia, conocimiento, celo, valor, pero también, noten, impetuoso, violento, impaciente. Por eso tomó la ley en sus manos y liquidó al egipcio. La verdad que parece que está... estás pasando mal. Pero necesitó, como decíamos al principio, otros 40 años más antes de que estuviera preparado para liberar a su pueblo. Dios le había cambiado. Ahora era que todo lo contrario, manso y dócil. Pero aún así todavía tenía su carácter. O sea, como veis en la reacción que tuvo, que recuerdan cuál era, y que uno dice, pero ¿cómo puede ser que por algo tan aparentemente baladí que golpeó la roca en vez de hablar a la roca como el Señor le dijo? ¿Cómo por eso? ¿Ah? Muchos de vosotros vais a ser líderes en vuestras iglesias. Estar al frente, aunque sea de un grupo de jóvenes o en clase en el mercado, personas van a estar mirándoles y si saben que están estudiando todavía, van a mirar con más interés y con más digamos, deseo de aprender de vosotros. Tremendo es entonces que lleguemos a aprender esas lecciones de ese periodo, ¿no es cierto?, en nuestras vidas. ¿Y qué ejemplo tenemos de nuevo? Ahí lo tenemos a Pedro, impulsivo, violento, acobardado. O sea, parece que las cosas no van juntas, pero en el caso de él sí, ese era un revuelto muy llamativo. Pero luego de Pentecostés, ¿qué lo vemos? Valiente, paciente, en fin, todo había cambiado. Bueno, eso es lo maravilloso. Eso es lo que no tiene el hombre del mundo. Tú le puedes enseñar lo que quieras, no lo tiene. Podrás tener más autoconfianza, podrás saber cómo expresarse mejor, todo lo demás, todo lo que quieras. Pero le falta lo esencial, que es el poder interior, el Espíritu Santo obrando en él, ¿no es cierto?, que puede hacer toda la diferencia. Y el apóstol Juan, muy llamativo. ¿Cómo se le llamó? Hijo del trueno. Wow.
¿Se acuerda cuando pide a Dios que mande justamente sobre algunos que se habían opuesto a ellos? ¿Qué reacción natural? Bueno, que caiga fuego del cielo, que no elimine. Bueno, luego lo vemos como qué amor tan maravilloso es suyo, qué forma de expresarlo a través de sus epístolas tan excepcionales. Pero, lógicamente, todo esto exige de nosotros un esfuerzo. ¿Y cuál es ese esfuerzo que exige? Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. O sea, cuidado, nos está indicando si hay una base. ¿Cuál es la base? Fe. Pero fíjense todo aquello. Lo que Él está esperando que nosotros escalemos o vayamos subiendo esos escalones, ¿no es cierto? Y es lo que dice al final. Porque si estas cosas están en vosotros, y fíjense lo que dice, y abundan, no os dejarán, y aquí está lo interesante, estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no van a estar tranquilos, digamos, si estos están ahí, vamos a estar deseando, ¿no es cierto?, que eso pueda producirse en nuestras vidas. Y ahí está, ¿no es cierto?, lo que decíamos, nos muestra que la formación del carácter es la actividad más importante de nuestras vidas. Decía el que había comenzado la universidad, una universidad que fue con mis hijos en Estados Unidos, un hombre creyente, Carta Cabal, decía, un hombre puede salvarse en un segundo, pero lleva tiempo construir un carácter. Resistirá la prueba de los años y las tormentas de la vida. Qué cierto es esto. O sea, y esto es parte de vuestra preparación. El hecho que habéis apartado tiempo, vuestro tiempo estoy seguro que es valioso, pero más valioso todavía es lo que estáis aprendiendo y lo que el Señor os va a bendecir. Disculpe que use continuamente el vosotros y tú, etc., pero estuve mucho tiempo en España. Me gustan los términos españoles, me parecen tan especiales como, por ejemplo, cuando uno habla de gozo, me parece una palabra muy chiquitita, muy pobrecita. Me gusta la palabra española que usan mucho. Esto es una gozada, con Z, es una gozada. Vuestra vida, lo que estáis aprendiendo, es una bendición, pero que nos pone en deuda con los demás. Porque cuanto más aprendemos, cuanto más el Señor va obrando vuestras vidas, más responsable el Señor te va a hacer también de lo que va a ser tu influencia en esos niños, esos jóvenes, esas personas mayores. Y sabe el Señor cuánto necesitamos de creyentes con caracteres formados en la palabra de Dios, conocedores de la palabra. Estamos pasando momentos muy difíciles, aún en nuestras iglesias. Hemos visto en el norte y con mucho dolor de corazón, jóvenes que prometían muchísimo y caer en la tentación, caer en situaciones tremendas. Cristina, que se ha recorrido el norte por todos lados, podría citarles muchísimos ejemplos de eso. Qué pena, ¿no es cierto? Cuanto más aprendemos, más responsable nos hace el Señor de que eso que aprendemos lo pongamos en práctica y lo usemos para la gloria del Señor en nuestras vidas. Pero decimos, el esencial fundamento es la fe, desde luego. Solamente se puede construir
sobre un fundamento firme que es Cristo y su palabra, desde luego. Y allí nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y ese fundamento tiene que ser firme, ese fundamento tiene que ser uno donde realmente el Señor está presente, el Señor realmente significa algo especial y alguien especial para nosotros. Cuanto más uno avanza en la vida, tanto más nos damos cuenta cuánto necesitamos del Señor y cuánto necesitamos apoyarnos en Él y en su palabra. Y luego el esfuerzo referido, poniendo toda diligencia, o sea, con todo el celo y esfuerzo posible. O sea, Dios ha hecho su parte en impartir el don de la fe, trayéndonos a conocimiento de sí mismo, como nos dice en esos primeros versículos de 2 Pedro 1, haciéndonos participar de su naturaleza. Fíjense qué maravilla. Si no estuviera escrito en la Escritura, es casi como decir, ¿cómo puede ser posible? Sí, nos hace partícipes de su naturaleza. Y qué hermoso es cuando podemos nosotros ser una expresión de esa naturaleza. Y ahora nosotros debemos hacer nuestra parte, añadir, ¿no es cierto?, esas 7 virtudes o gracias. También nos llama la exhortación y nos exhorta allí en 2 Timoteo, que es el texto lema del instituto, ¿no es cierto? Procure con diligencia presentarte ante Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien, que traza bien la palabra de verdad. Pero notemos algo más, la palabra añadir allí también en griego significa un ejército avanzando hacia un objetivo. O sea que no es realmente tendría que ser esto, no tiene que ser más que eso. Tienes una resolución firme delante del Señor, ¿no es cierto? Un ejército avanzando hacia un objetivo. Decimos, la gracia de Dios hará poco para nosotros, decía un gran hombre de Dios, James Corgi, decía, la gracia de Dios hará poco para nosotros si resolvemos no hacer nada por nosotros mismos. Dios nos llama a cooperar con Él en la perfección de nuestro carácter. Así es. O sea, no estamos solos, no. Contamos con su poder. Pero Él quiere contar con nuestras fuerzas, nuestro esfuerzo, nuestro empeño, nuestro deseo, nuestra resolución, nuestra entrega. Ay, qué hermoso es cuando lo podemos hacer. Y luego también, Él emplea instrumentos para esto, desde luego. Uno de esos instrumentos, quizás no sea el más agradable para nosotros, son las pruebas. Dios permite las pruebas para producir madurez y carácter. Solamente serán gozo y nos proporcionarán gozo si lo vemos, por supuesto, desde la perspectiva de Dios. Hay momentos que nos pasan ciertas cosas y decimos, Señor, ¿por qué? En tu servicio, pasa esto, ¿por qué esto? Bueno, tiene su razón de ser. El Señor tiene sus propósitos en todo. Y esto es lo maravilloso cuando podemos mirar hacia atrás, en lo que llaman en inglés hindsight, o sea, la vista que va, mira hacia atrás. O sea, que bueno, el Señor tiene su propósito. Fíjate, permitió eso por este motivo. O sea, hemos visto, a veces en ese se emplea para purificar para el oro. Entonces es interesante, ahí en Job lo vemos, capítulo 23, en el versículo 10, está hablando de ese crisol, está hablando de ese sufrimiento que el Señor a veces produce en nuestras vidas y permite en nuestras vidas, justamente allí, en Job, capítulo 23 y versículo 10, de lo que nos dice allí.
dice, mas él conoce mi camino, me probará, ¿qué dice? Y saldré como oro. Lo que produce paciencia, carácter probado, fuerza de hermoso. O sea, aún el sufrimiento, Dios puede usarlo para esto. Y por supuesto la palabra de Dios, de luego. O sea, mirando, me encanta, a cara descubierta, como un con la gloria de Dios, somos ¿qué? Transformados a la misma imagen de Dios. ¿Pero de qué manera? Mirando a cara descubierta. ¿Cómo? Es a través de la palabra de Dios, a través de esa palabra, donde vamos a encontrar la imagen del Señor, ¿no es cierto?, en los antiguos, y esa imagen, esa semejanza a Él, se va a ir produciendo. Por eso los admiro de nuevo, les digo, felicito que estáis dedicando tiempo para prepararos mejor, porque precisamente de esa manera podéis además, vuestro testimonio, vuestro trabajo, vuestro ministerio podrá ser mucho más efectivo todavía, especialmente mostrando ese carácter transformado justamente por Dios. Y las personas, ¿por qué no? Gracias a Dios por las personas, con los cuales no solo los que son amables y amorosos, sino también los que son duros y difíciles. Estos últimos no se ven como obstáculos, sino oportunidades para crecer. Y uno piensa en ese sentido lo que nos dice Filipenses capítulo 4. Hay un aspecto muy interesante de lo que dice el apóstol Pablo allí, porque está indicando lo que era él, lo que era su ministerio, lo que debían encontrar en él. Dice lo que aprendisteis. Y piensen esto de aquellos que tienen el privilegio y la responsabilidad de estarlos enseñando. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis, pero ahí no termina. Sigue diciendo, y visteis en mí. Esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Lo que aprendisteis, recibisteis, oísteis y visteis en mí. Qué tremendo que es lo que Dios nos está pidiendo a nosotros. ¿Qué es lo que las demás ven en mí? Ya conoce la expresión muy conocida de que el evangelio más leído es el evangelio según usted. Ahora piensen que cada uno que nos mira, que nos está observando, y si saben que estamos estudiando todavía más, pero vale la pena, porque podemos ser medios en las manos de Dios para transformar vidas, para cambiar vidas, para ayudar a los demás de una forma realmente excepcional. La energía inagotable, por supuesto, por encima. La debilidad transformada en fuerza, el temor en valor, la inconstancia en perseverancia. Qué hermoso, ¿no es cierto?, cuando pensamos en ese poder a nuestra disposición. Qué maravilla. El poder del Espíritu Santo. Por eso me encanta otra vez en Efesios, cuando está en parte de esa oración, una de las tantas oraciones del apóstol Pablo, tan hermosas que encontramos en las epístolas. Noten lo que dice allí, que es hermosa la expresión que utiliza. 3:20 dice allí lo siguiente: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El poder que actúa en nosotros. Los medios, ¿se acuerdan que les dije que la parte final de eso que habíamos sacado de ese
Juan 20:21, era imposible hacer lo que pedía el Señor si no tuviéramos esos medios. Y entre esos medios, el más extraordinario, el Espíritu Santo, la operación del Espíritu Santo dentro de nosotros. Pero tuve que terminar esa parte, y esto fue anoche, no, anoche, tuve que terminar esa parte viendo algo de lo que pasa con el Espíritu Santo, que podemos limitar la operación del Espíritu Santo en nosotros. ¿De qué manera? Haciendo lo contrario al Espíritu Santo, contrariando al Espíritu Santo, contristando al Espíritu Santo. Otro, muy interesante, apagando el Espíritu Santo. Una de las figuras del Espíritu Santo, ¿cuál es? El fuego. ¿Cómo podemos apagar el fuego? Hay dos maneras. Una es arrojando, parecido a lo que decimos hace un momento de contristar, arrojando algo contrario al fuego para apagarlo. Pero cuidado, a veces puede ser mucho más sencillo, llevará un poquito más de tiempo, pero será igualmente efectivo para parar ese fuego, no alimentando el fuego. Gracias a Dios que vosotros estáis alimentando ese fuego, estudiando la palabra, prestando atención a lo que con tanto ahínco, con tanto sacrificio, quizás en algunos casos, pero con tanto gusto, porque lo sé que lo hacen con gusto, nos están transmitiendo. Pensar, sí, yo no quiero apagar ese fuego. Todo lo contrario, ¿qué decía el apóstol Pablo que debía hacer Timoteo? Avivar el fuego que viene. Y que esto sirva, y que lo que ustedes están preparándose, lo que van aprendiendo, cada detalle, uno puede pensar en uno, y esto que tiene que ver con todo eso, es todo el cúmulo de lo que vais aprendiendo, que os va a ayudar para que podáis hacer mucha más bendición de lo que habéis sido hasta aquí. Yo sé que habréis sido sin duda de bendición, uno lo conozco, otros no. Pero yo creo que podéis ser de mucha más bendición todavía si os dejáis usar por el Señor. Y luego, por supuesto, la trascendente persona en cuya imagen estamos siendo transformados. Y ponemos que fija tus ojos en Cristo, ¿no es cierto? Y luego, entonces, la tremenda promesa ahí de Filipenses 1:6. Es hermoso. O sea, cuidado, ¿qué nos dice allí? Estando convencido precisamente, otra versión, pero no importa, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Qué hermoso es pensar en nosotros como una obra maestra de Dios, ¿sí? Él es el pintor más extraordinario. Estuvimos en la galería más importante de Gran Bretaña, en Londres. Tuve una sobrina que nos llevó allí. Y ahí nos vimos, y si vieron la foto, aparecemos al lado de un retrato de un paisaje, no, una representación bíblica, no me acuerdo. Del nacimiento del Señor. Del nacimiento el nacimiento del Señor, de Murillo. Cacho de y llega, pasaría el techo esto. Y ahí estamos nosotros al lado, parecemos chiquititos, bueno, qué hermoso es pensar que el Señor quiere hacer. ¿Qué dice? Que Él, precisamente, que comenzó en vosotros la perfeccionará. Y la seguirá perfeccionando si le dejamos. Que el Señor les ayude para que así sea, ¿no es cierto? Y ya llegando al final la evaluación del Señor, ¿no es cierto? Por sus frutos los conoceréis. Si el árbol lo planta, solo puede dar fruto de qué? De acuerdo a su carácter. No se puede esperar uvas de un manzano, lo contrario. Entonces el carácter es importante.
Me encantan las expresiones de este otro siervo directo de Dios, John Balfour, cuando decía las cualidades del carácter que se destacan aquí son una plataforma sobre la que el testimonio cristiano se puede manifestar. Uno ve ese pasaje, Filipenses capítulo 2, precioso versículo también, otra vez, lectura extraordinaria, 2:15, cuando nos dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Y fíjense lo que dice ahora, en medio de la cual resplandecéis, ¿como qué? Como luminares en el mundo, resplandecéis como luminares. Vaya, qué hermoso es lo que nos dice allí, que seamos como luminares en medio de ese mundo. Un mundo cada vez más oscuro, cada vez más en tinieblas. Parecerían que las tinieblas cada vez fueran más negras todavía, pero en medio de las cuales ahí debemos estar. Y lógicamente el fruto del Espíritu, la esencia, ¿no es cierto?, de carácter, un poquito lapsus allí en la esencia, en fin, no importa. El sentido está, el fruto de la esencia del carácter del cristiano. Por eso decía otro gran siervo de Dios, Duncan, decía, el fruto del Espíritu no es excitación o entusiasmo, sino que el carácter. Si ustedes miran el fruto, el detalle del fruto tiene que ver con el carácter. Y por eso es la conclusión. El proceso espiritual que nos lleva a experimentar la santidad es en el que convergen dos elementos esenciales. El primero, la gracia de Dios que nos toca, nos imparte la semejanza a Cristo. Y el segundo, nuestra voluntad